la misericordia. Es uno de los más grandes atributos de Dios. La misericordia. Ciertamente Dios nos ama. Y por nos ama nos cuida. Pero porque nos ama, nos corrige. Pero la misericordia, cuando se extiende, detiene su corrección. Cuando se extiende la misericordia, a veces evita corregir a su hijo por pura misericordia o porque su hijo se lo ha pedido. Nosotros, por misericordia, fuimos salvos. Por amor a nosotros, fuimos salvos, y Él, estando nosotros en la muerte, siendo candidatos de la perdición, Él se acordó de usted y se acordó de mí. Porque estábamos en nuestros delitos y pecados, muy lejos. No queríamos nada del camino del Señor, no queríamos saber de las Sagradas Escrituras, y Él extendió su brazo de misericordia y nos trajo a sus brazos. Dejó las 99 y se fue a buscar esa ovejita perdida que era usted y que era yo. La misericordia es la actitud compasiva, es compasión. La misericordia es la actitud compasiva y benevolente del amor de Dios hacia el hombre, a pesar de su absoluta falta de méritos. No lo merecíamos. No habíamos hecho frutos dignos de arrepentimiento, y su misericordia se extendió hacia nosotros. Cuando estudiamos la Biblia, nos puede mostrar una falencia muy particular en las personas que conocemos a Dios. Cuando ya llevamos tiempo en el camino de Dios y nos sentimos que tocamos el cielo y nos sentimos a veces más santos que el mismo Espíritu Santo. Y allí empezamos a tener una pérdida de sensibilidad en la necesidad espiritual de las personas. Y entonces llamamos esos pecadores, esos mundanos, esos hijos del diablo que están allá, mire cómo adulteran, cómo pecan. Y resulta que la misericordia de Dios estará 24 horas del día y de la vida extendida hacia ellos. Porque dice la Biblia que aún hay oportunidad para todo aquel que está entre los vivos. Yo creo que la misericordia de Dios se extiende, es tan grande, porque también es muy grande la perdición. La misericordia de Dios se extiende porque sabe que el día que esa persona muera, ya no va a haber otra oportunidad. Y entonces Él la tuvo con usted y conmigo. Y la va a seguir teniendo aún, a veces con personas descarriadas, con pastores que han caído en lo más bajo. Y a Él le place y extiende su brazo de misericordia y lo renueva y lo restaura. Mire, hermano, en la Biblia hay varios, yo creo que muchos casos de legalistas. Entre ellos está Jonás. ¿Recuerdan a Jonás? El Señor vio a Nínive perdido en su pecado, perdido en su maldad. Y le dice al gran profeta Jonás: ve a Nínive, pregona, predica el mensaje. Dile que van a ser destruidos, que se conviertan en ayuno, lloro, y yo los perdonaré. Y este legalista Jonás, este gran profeta, dijo: no voy a ir. Voy a zarpar en una nave en dirección contraria, porque yo sé que tú los vas a perdonar.
los vas a perdonar. O sea, este hombre estaba enojado y Jonás peleó contra la misericordia de Dios, pero la misericordia de Dios triunfó sobre el juicio que se le había decretado a Nínive. Aunque el predicador no quería, Dios dijo, yo quiero salvarlos. Es que se lo merecen, yo voy a salvarlos. Usted encárguese de predicar. Y allí llegó a decir Jonás en su legalismo, dice, ¿por qué te enojas tanto, Jonás? Dijo, sí, me enojo hasta la muerte. Quiero morirme. Imagínense el enojo que sentía Jonás en su legalismo. Allí, el enojado se sienta a esperar qué iba a pasar con ese pueblo. Y una calabacera empieza a crecer y el sol empezó a quemar su cabeza y él se enojó porque la calabacera se secó. Y Dios le dice, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, Jonás? Porque es que Dios está trabajando en las vidas de muchas personas que están hoy en prostíbulos. Dios está trabajando en las vidas de muchas personas que hoy tienen una pareja en su mismo sexo, en hombres que tienen 2, 3 señoras, en personas que están consumiendo y dañando sus pulmones. Está allí Dios trabajando y le dice a Jonás, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. ¿En qué espacio de una noche nació y en qué espacio de una noche pereció? No tendré, le dice Dios a Jonás, no tendré yo piedad de Nínive. Jonás, por favor, ¿no voy a tener yo misericordia de Nínive? De aquella gran ciudad que hay más de 120,000 personas, Jonás, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y entre muchos animales. ¿Usted no sabe la ignorancia que tiene la gente? Jonás, mi predicador. O sea, una de las cosas que nos debemos que hacer consciente, aquellos que conocemos a Dios, que nos estamos preparando y nos hemos preparado para partir con Él, es misericordia. Misericordia hacia los que se pierden. Y mire, hermano, que la gente más religiosa en ese tiempo, que conocía más las Escrituras, eran tan legalistas, tan fanáticos, que veían a Jesús comiendo. Jesús se sentaba y las prostitutas venían a Él. Los borrachos, los maldicientes, los publicanos, los pecadores venían a Él. Y estos hombres religiosos le decían a los discípulos de Jesús, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos? ¿Por qué Él está comiendo con pecadores? Y Jesús los escuchó. Jesús los alcanzó a escuchar y les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, ¿lo sabían? Sino los enfermos. ¿No ve que estas mujeres están enfermas? ¿No ve que estos hombres están enfermos? ¿Cómo debemos ver a la persona que está en el mundo? Tiene enfermedad espiritual. Si usted sigue cometiendo pecados, ¿qué tengo que yo hacer como pastor? ¿Verlo como el gran demonio de la iglesia? Está enfermo. Mi hermana sigue enferma. Y yo tengo que hacer lo que sea posible para ayudarle a sanar. Porque una cosa sí me va a doler mucho, y más al Señor, si mi hermana o mi hermano se mueren en su pecado. Necesitamos seguir trabajando por todos esos enfermos. Y el Señor le dice a esos religiosos delante de sus discípulos, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ustedes hacen sacrificios, queman cualquier cantidad de holocaustos y se visten
de la mejor manera religiosa y no entienden lo que significa misericordia. Misericordia quiero. Mire, hermano, es que era constante lo que pasaba. Eso pasaba en la Biblia, hay muchos casos. Simón el religioso, Simón, una de las corrientes religiosas del fariseísmo, porque estaban los fariseos y los saduceos, le dice al Señor, Señor, te quiero invitar a almorzar a mi casa. Ellos dice, listo, Simón, allá voy a estar. Y llega Simón y le sirve, me imagino el banquete, era un hombre, pues, vivía bien, comía bien y se sienta Jesús al otro lado de la mesa. Y llega una mujer pecadora. O sea, cuando dice la Biblia pecadora, era que no era una perita en dulce. ¿Quién sabe en cuántas cosas participaba esa mujer? Y ella llega por detrás, se bota a sus pies y empieza a llorar. Saca un frasco de alabastro, porque así se le llamaba el frasco donde yacía el perfume. Lo parte allí sobre sus pies y luego coge con sus cabellos y empieza a humectar todos los pies y a secarlos con sus cabellos. Se queda mirando Simón eso y dice, uy, si este hombre fuese profeta, sabría qué clase de mujer es la que está besando sus pies. Simón se dirige a él. Señor se dirige a Simón y le dice, Simón, entré a tu casa y no me diste beso. Entré a tu casa, no me diste agua para lavar mis pies. Y dice, no me diste beso y esta mujer, no me diste beso y esta mujer está besando mis pies. No me diste agua para lavar mis pies y esta mujer los está lavando con sus cabellos. No me diste aceite para ungir mi cabeza. Y escúchelo, Simón. Y esta mujer está ungiendo mis pies con perfume. Quiero decirle, Simón, le dice el Señor, quiero decirle que al que mucho se le perdona, mucho ama. Porque si un hombre le debían 500 denarios y el otro 50 y perdona a ambos, ¿quién amará más? Dice, pues supongo que el que se le perdonó 500, dice, es igual con esta mujer. Por cuanto se le ha perdonado tanto, ha amado mucho y sigue amando mucho. Imagínese, allí podemos ver en escena todos esos casos donde nosotros a veces juzgamos, nosotros señalamos y juzgamos las personas y las mandamos al infierno. Y el Señor dice en el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 1, no juzguen. O sea, dice, extiendan misericordia. Mateo 7, 1 al 4. No juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Por qué miran la paja que está en el ojo de tu hermano? De pronto todos tenemos una paja. De pronto no hay ni uno aquí en la iglesia que no tenga una pajita en su ojo que le esté molestando en algún área de su vida. Pero puede haber alguna persona o algún religioso que tenga una viga, que no tenga una paja, tenga tremendo palo en el ojo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo le dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Entonces, el Señor me dice a mí
El que piense estar firme, mire que no caiga. Mañana puede ser usted, mañana puedo ser yo. Puede ser usted mañana el que me esté restaurando a mí. Mire, hermano, cuando aparece la misericordia, toda acusación, porque la misericordia yo la llamo la excepción de la regla. Así la llamo, la excepción de la regla. Cuando aparece la misericordia, toda acusación, todo juicio, por justo que sea, quedará sin argumento delante de ella. Porque uno dice, pero eso es injusto. A mí me parece que eso es injusto. Dios me parece que es injusto. ¿Cómo sana a esa señora? Sabiendo quién es. ¿Cómo le salva a su hijo y no salva el mío? Si yo me la paso en la iglesia. Porque Dios extendió su brazo de misericordia. Y hay una ley en la Biblia que uno no la entiende. Uno no entiende por qué Dios hace a veces cosas con unas personas y con otras no. Porque el Señor dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando nosotros tenemos misericordia, tarde o temprano se extenderá para conmigo su misericordia. Si yo extiendo misericordia hacia sus hijos, Dios extenderá su misericordia hacia los míos. Si yo extiendo la misericordia hacia un pastor, hacia un líder para ayudarle, para poderle enseñar cosas, Dios va a extender su misericordia hacia mi ministerio. Todo allí en la misericordia tiene una compensación que puede demorar años. Es más, es posible que de pronto usted muera, pero como usted hizo misericordia, la misericordia de Dios se seguirá extendiendo. La misericordia, mira hermano, la misericordia porque David tuvo embarradas, se acostó con mujeres no debidas. Y la misericordia, Dios lo corrigió, pero la misericordia de Dios lo alcanzó. Lo alcanzó su misericordia a través de sus errores. Y murió David y la misericordia se extendió a Salomón. Y se extendió a través de la vida de Salomón por el papá. Porque el papá fue un hombre misericordioso. El libro de Santiago dice en el capítulo 2, en el versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Juicio sin misericordia. De pronto, esa tía suya dirá, yo lo que es a mi tía no la perdono. Lo que es a ese esposo no lo voy a perdonar nunca. Lo que esa persona no le vuelvo a hablar, no vuelvo a pasar jamás por alto ese daño que me hizo ese familiar. El Señor dice, es mejor, porque un día el error va a ser tuyo. Y si no tienes misericordia, no se va a tener misericordia contigo. Entonces, la misericordia, dice este texto, triunfa. La misericordia triunfa sobre el juicio. Alguien va a hacer juicio como lo iban a hacer con la mujer pecadora. Señor, hay que matar la piedra. Así dice la ley. Ese es el juicio de la ley de Dios. Esta mujer fue encontrada en el mismo acto del adulterio y hay que matarla. Y llega Jesús en pleno juicio con el brazo de la misericordia. Dice, sí, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que esté libre de pecado. Y le dice, Señor, ninguno me acusó. Dijo, ni yo tampoco. Vete y no peques más. Mire, hermano, en el estado de Nevada, en los Estados Unidos, había un niño huérfano. Eso salió
fue una historia muy hermosa que pasó en ese estado, conocida, y un niño de escasos 4 añitos era huérfano. El niño era huérfano. Y el niño era usado por la delincuencia, por lo delgadito, por lo menudito, para meterlo entre las rejas, por las ventanas y por los huecos, para entrar a robar a las casas. Pero ese día, en esa casa, había una alarma silenciosa que reportó a la policía. Ellos, viendo a la policía, huyeron y el niño quedó dentro. Y la policía encuentra al niño robando. Y el niño iba a pasar mucho tiempo en una correccional. Eso iba a ser la condena contra ese niño de 4 años. Iba a pasar mucho tiempo en una correccional. Y la familia de la casa que estaban robando y encontraron al niño, hablaron con la ley, con los jueces, y le dijeron: queremos adoptarlo. Queremos adoptar al niño. Y el niño se concedió en adopción. Ellos pudieron decir que le caiga el peso de la ley a ese niño, se lo merece, que se levante allá en una correccional. Dicen: no, queremos adoptarlo. Eso es una gran muestra de misericordia. Y eso es lo que Dios quiere con su pueblo, que tengamos corazones misericordiosos. Mire, hermano, usted encuentra en el libro de los Salmos muchos casos donde el salmista levanta sus manos y dice: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí conforme a tu verdad, conforme a la multitud de tus piedades, ten misericordia. Pero David, a veces uno pide misericordia y a nosotros nos agrada que tengan con nosotros misericordia y que la gente tenga piedad con nosotros, pero a veces no la tenemos nosotros. Y entonces David se acuesta con la esposa de uno de sus mejores guerreros fieles. Duerme con ella. Y él lo manda a matar, ponerlo en lo más recio de la guerra para que muera. Y entonces, eso fue revelado a oídos del profeta Natán. Y Natán visita al rey, y el rey en su trono: rey, tengo un caso para ti. Dígame, ¿qué pasa? Cuénteme, ¿qué pasa? Un hombre tenía muchas ovejas, un hombre rico, y fue y le quitó la ovejita al hombre pobre, la mató y se la comió. ¿Qué cree usted que debemos hacer, oh rey? Dice, mire, ahí se escachó David. Llega David y dice: ese hombre merece la muerte. Tiene que morir. Dice: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Y allí es donde nace el Salmo 51:1. Allí es donde yo creo que él se bota de rodillas cuando estaba siendo de juez. Dice: ¿cómo usted está juzgando un caso donde es usted? Y ahí es como el hombre sabe que Dios le iba a traer corrección. Y yo creo, hermano, que David se bota de rodillas y empieza a inspirar este Salmo 51:1. Ten misericordia de mí. Imagínese a David. Imagínese a David, porque él le dijo: tú lo hiciste en secreto. Todas tus esposas van a ser violadas a la luz del sol. Y dice: yo prefiero el juicio de Dios, porque no el de los hombres, porque Dios tiene misericordia, los hombres no. Y empieza allí a cantar ese salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. O sea, mientras usted esté vivo, agárrese de ahí, hermano.
Pero el Señor necesita ver arrepentimiento, porque a veces su cambio, a veces se está demorando, o usted sigue lisiado en un pecado, sigue cometiendo cosas, nadie lo podemos juzgar, pero necesitamos que vaya al trono de Dios, dígale, por favor, no puedo cambiar. Señor, no puedo dejar la pornografía, por favor, tenga misericordia de mí. No puedo dejar esta actitud, este carácter, estos celos, por favor, tenga misericordia de mí. Mira cuánto he pecado, cuánto he faltado, cuánto he pisoteado tu sangre, Señor, tenga misericordia. Jamás diga, sí, ¿y qué? ¿Y a mí qué me importa? No, hágalo de David, hermano, antes que llegue un día y el Señor lo lleve a la eternidad. Dígale, ten misericordia de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra, borra, borra mis rebeliones. Imagínese a David. Por eso era el hombre conforme al corazón de Dios. Porque él cometía errores, como usted y como yo. Pero él tenía claro que mientras estuviese vivo y se humillara, la misericordia de Dios lo podía alcanzar. Y mire lo que le debe decir usted si de pronto no tiene una vida espiritual muy óptima, muy calificada. Lávame, lávame. Lávame más y más de mi maldad, Señor. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco. Allí es donde se extiende la misericordia. Allí es donde Dios salva a ese hombre que se ha acostado con miles de mujeres y que ha robado a miles de personas y que ha golpeado a miles de personas y que ha hecho daño a sus hijos y que le ha hecho daño a su familia. Allí Dios, muchas personas se fueron a la eternidad y no entendieron la misericordia de Dios y se perdieron porque pudo más su terquedad, pudo más su soberbia, más su terquedad y su soberbia que tener claro que mientras estamos vivos, lávame de mi maldad y limpia de mi pecado. Dígale al Señor, yo reconozco mis rebeliones. Yo las reconozco, Señor. Y mi pecado está siempre delante de mí. Ahí sí entienden lo que pudo decir Salomón. El que encubre sus pecados no prosperará. No tape pecado delante de Él. No disimule delante de Él que Él lo sabe todo. El que encubre sus pecados, Proverbios 28:13, no prosperará. Mas si los confiesas y te apartas, alcanzarás misericordia. Si los confiesas. ¿Sí ve la clave para alcanzar misericordia en nuestro pecado? No es decirle, bueno, sí, pequé, pero rico sí la pasé. No. Es irse pequeño a la presencia de Dios. El que los confiesa y se aparta y decirle, Señor, esto no volverá a pasar. Señor, por favor, borra mis rebeliones. ¿Usted cree que una persona le borran las rebeliones porque dice solamente, bórrame ahí, Señor? Bórrame ahí eso. Sí, la embarré, usted ya sabe. Mañana me echo otros pecaditos encima. ¿Ya? No. Él está pesando el arrepentimiento. Él pesa el corazón de los hombres. Y cuando usted está llorando en su presencia su pecado, la misericordia de Dios se quiere extender. Mire, hermano, ¿por qué se sanó de los ojos Bartimeo? Él era un limosnero, ciego. Y uno dice, Dios mío, muchas personas que veían a Bartimeo allá sentado,
ciego de sus 2 ojos y limosneando. Mucha gente decía, ¡ja! Eso sí se lo merece este sinvergüenza, porque miraba lo que no tenía que mirar y tomaba lo que no tenía que tomar, y quién sabe por qué está ciego. Eso sí se lo merece. Y él escuchó y oyó hablar. Dijo, ¿qué pasa? Escuchó una turba que venía, una multitud. Dice, es que pasa Jesús el Nazareno. Pero el hombre no era mudo. Y empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Quería decirle, yo estoy acá porque me lo merezco, y estoy ciego porque me lo merezco de pronto, y estoy en pobreza porque no manejé bien mi finanza, me la gasté en mujeres o en vicios, pero Señor, tenga misericordia, tenga misericordia, tenga misericordia. Se le acerca a la gente, los discípulos, dijo, cállese, cállese. Yo creo que él dijo, cállese, y mete allí le mete el otro cambio, Jesús. Y Jesús se detiene y dijo, tráiganlo. Ese grito de angustia que hacía ese hombre viajó y tocó el corazón de Jesús. Y había mucha gente pidiendo milagros, pero este hombre estaba pidiendo algo que toca el corazón de Dios. Misericordia. Ese es uno de los atributos más grandes de Dios. Y Jesús se detiene y dijo, tráiganlo acá. Dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Yo, Señor, quiero recibir la vista. Dijo, hijo, ¿sabe una cosa? Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Vayan a Efesios y entiendan este texto, que es uno de los textos más grande que revela el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 2, en el versículo 4 al 6 dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia. Mire, oiga lo que dice el texto. ¿Cómo es Dios? Rico en misericordia. Tengo misericordia por costalados. Tengo misericordia por montones. Tengo misericordia para regalar. Cójanla, cójanla, cójanla. Es lo que está diciendo Dios. Por favor, cójanla, cójanla antes que sea tarde. Abracen mi misericordia. Yo soy rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Aún estando nosotros muertos en delitos de pecado, miren, nosotros olíamos a azufre, teníamos un pie en el infierno, tuvimos accidentes. Muchos de nosotros pasamos por situaciones donde el enemigo quiso matarlo. Y usted lo va a saber en la eternidad. Le podrá preguntar a Dios cuántas veces quiso Satanás quitarle la vida. Y el Señor extendió su mano de misericordia y dijo, no lo tocas. No lo tocas. Porque Él va a llegar a una iglesia y va a conocer mi palabra. Ah, pero es que es un descarriado. No lo tocas. No, pero es que es un pastor que pecó. Se hundió. No lo tocas. Yo lo voy a restaurar. Y ahí dice el maligno, bueno, Señor, usted tiene la última palabra. No se puede hacer. De que deje sin vergüenza, se acoja a la misericordia, ahí ya pierdo todo juicio. Porque lo merecía. Estando nosotros muertos en sus delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo, miren lo que hace la misericordia. Usted está acá en la tierra, Él está en el cielo. Pero cuando la misericordia se extiende, estando usted lejos de la presencia de Dios, en un segundo se extiende la misericordia, el Señor lo abraza y se cumple esto que dice este texto al final. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Pasa del
pasa en un segundo a estar recibiendo los privilegios como si Dios le dijera, yo te tengo sentado aquí. Estás allá, pero te tengo acá en el cielo conmigo. He extendido mi misericordia estando muerto en delitos y pecados. Yo te he alcanzado. Por eso, hermano, es que nosotros los pastores perdemos toda capacidad de asombro. A nosotros ya no nos asombra nada. De tantas cosas que vemos que han pasado durante todos estos años de nuestra vida, y hemos visto en otros ministerios que pasa esto, imagínense que pasa esto, y que pasó en esta iglesia esto, y que no sé qué pasó. No podemos ajusticiar a nadie por el precio tan alto que se pagó por cada pecador. Porque el que esté firme, mire que no caiga. Por eso no nos asombramos. Tenemos es seguir orando, seguir hablando, seguir trabajando en esas personas. Porque lo más lamentable es que se pueden perder. ¿Y cuál es la oportunidad de que un pecador o una persona que conozca a Cristo se salve? Con un pueblo que extienda misericordia. Que a veces diga, hermano, vaya, visite a aquella hermana. Sí, sí. No, yo a esa señora no la quiero ni ver. En Lucas 5:31 dice la Biblia que respondió Jesús y dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar santos. Son los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso es que podemos decir que la misericordia se puede decir que es escandalosa. Porque muchas personas se escandalizan de que hay, pero ese hombre, que el loco Vitrina sea pastor, que el Chino Millán, que esa mujerzuela hoy es una profeta. Sí, hermano, Dios extendió su misericordia. La gente se escandaliza cuando sucede eso. Entonces entiendan lo que les dije al comienzo, Mateo 5:7 está en las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos. Mateo 5:7, porque ellos alcanzarán misericordia. Y en la Biblia usted sigue encontrando los hombres que alcanzaron misericordia como José. ¿Recuerdan a José? Que los hermanos lo vendieron injustamente. Él venía solamente a mirar, a hacer unas vueltas que el papá le mandó a hacer allá, a observar a sus hermanos, qué pasaba con los ganados. Dijo, vamos a matar a este o vamos a vender este, y se fue para Egipto como esclavo. Y allá duró en la cárcel. Lo acusaron de algo que no cometió. Él le decía al copero, por favor, tenga misericordia. Yo le interpreté el sueño, usted va a ser restaurado, tenga misericordia, cuando esté donde el rey, acuérdese de mí. Y él como que se le iba olvidando eso, pero luego él pasa lo que sucede allí y es restaurado él, llaman a José, viene la gran hambre a la tierra, llegan los hermanos y los conoce José. Yo me imagino con esa pinta faraónica no lo conocían. Y dice que José se movió a misericordia. Él pudo haber dicho, cojan los presos. Él era el segundo hombre más importante en Egipto. Y se movió a misericordia. Y mandó a traer a toda su familia, a su pueblo, a Egipto, para que gozasen de las riquezas por misericordia. ¿Recuerdan usted a David?
Mire, una cosa que hacía un rey era exterminar a todos los que habían estado en la corona porque se volvían enemigos, y Saúl se hizo enemigo de David porque siempre quiso matarlo. Él tuvo un hijo llamado Jonathan, y Jonathan tuvo un hijo que se llamaba Mefiboset. Y un día, estando David sentado en el palacio, dice: ¿hay alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo tenga misericordia de él? Porque los reyes mandaban a buscar todos los que estaban anteriormente para exterminarlos. Y dice: ¿hay alguien? Y llamaron a Siba, un sirviente de la casa de Saúl. Y le dice: Siba, ¿hay alguien de la casa de Saúl que quiera, que pueda yo tener misericordia? Dijo: sí, hay un tullido, se llama Mefiboset. Es un tullido. Dijo: tráiganmelo acá. Y con todo el daño que le hizo Saúl, dijo: tráiganme a Mefiboset a este lugar. Cuando estaba Mefiboset al frente, dijo: vas a vivir en la casa del rey. Vas a comer en la mesa del rey. Siba, tú te vas a encargar. Voy a devolverle todos los terrenos de Saúl. Como él no los puede labrar, tú lo vas a labrar con sus 12 hijos y lo vas a mantener, y él va a vivir en mi casa. Eso es misericordia. El buen samaritano. Mire, allí pasó un levita, pasó un sacerdote y el hombre estaba herido. Y pasó un samaritano que se sobreentiende en que es el pueblo de Dios revuelto en costumbres mundanas. Y ese hombre de costumbres mundanas lo monta en su cabalgadura, le paga al mesonero todos los gastos. Dice: y si gasta más, yo se lo doy al regreso. O sea, tuvo más misericordia que los que conocían la fe, los que conocían la Torá. Si Dios tuvo misericordia con los que no merecían, cuánto más con aquellos que viven la palabra. Si Dios le da misericordia a aquellos que no debían de tener, imagínese la misericordia con aquellos hijos, con aquellos que están en su casa, con aquellos que quieren hacer las cosas bien. ¿No va a tener misericordia de nosotros? En Primera de Reyes, en el capítulo 3, en el versículo 6, dice: y Salomón dijo, mire lo que le dice a Dios: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Eso lo tenía muy presente, cómo alcanzaba misericordia a su papá, a pesar de sus errores. Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti. Mire por qué. Si yo ando delante de Dios en verdad, si yo ando delante de Dios en justicia, si yo ando delante de Dios con rectitud de corazón para con Dios, tú le reservarás esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en el trono, como sucede en este día. O sea, si yo camino con Dios, la misericordia de Dios estará siempre, por todo lo que estoy haciendo, por todo, se va a extender a mi familia. Puede que algunos no la merezcan, pero dice: por amor a ti, por lo que has vivido en verdad, en justicia y en rectitud de corazón, voy a salvar a tus hermanos. Tu misericordia estará sobre Jonathan y Evelyn. Ellos también tendrán hijos que se sentarán en mi trono. Porque la misericordia se extiende, porque tú has tenido misericordia. O sea, la misericordia suya afecta positivamente a sus nietos. Trasciende, usted se va a la eternidad y la misericordia, según lo que está mostrando aquí, trasciende. Por eso dice la Biblia que no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Mira, hermano, ¿quién no está rodeado de debilidades? ¿Quién pasa una semana sin no embarrarla? Por favor, ¿quién?
¿Quién puede decir, yo no tengo ni un mal pensamiento, ni una mala mirada? Yo no pienso mal, no miro mal. Eso es mentira. ¿Sabe qué es lo que nos salva? Que todos los días son nuevas sus misericordias. Usted se levanta de su cama, abre sus ojos y Dios dice, mi chinito, levántese. Yo sé que ayer la embarró, pero cada mañana te doy la oportunidad de que empieces de nuevo. Hijo, escúchalo. Empieza de nuevo. Empieza de nuevo. No es tarde. Hebreos 4:15 lo dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo. Él sabe lo que es vivir en carne. Él sabe lo que es pasar necesidades. Él sabe lo que es no tener donde recostar su cabeza. Él tuvo muy claro el dolor, la soledad, la traición, la debilidad. Él supo lo que era Satanás presentársele en persona. Y dice que fue tentado en todo y fue semejante. Nuestra semejanza, pero sin pecado. Era totalmente parecido a usted. Tan humano como usted y como yo. Entonces el Señor dice, ¿cuál es el miedo, hijo? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué no te acercas a mí? Porque la gente dice así, no, esto yo ya la embarré. Ya aquí no queda sino salirme y no volver más. Esto es lo que no queda sino irme para el mundo porque ahorita se me va a venir la iglesia encima. Se me va a venir el pastor encima. Se me va a venir la familia encima. Todo se va a venir así. Usted. Y dice el Señor aquí, acérquese. ¿Y cómo dice? Confiadamente. Yo soy su papá. Confiadamente. Muchos se acercan así, Señor, me va a pegar. Acérquese confiadamente. Tú eres mi hijo. Acérquese al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Si usted viene a mi presencia, alcanza misericordia, va a empezar a ver que yo lo voy a rescatar en forma oportuna. Cuando vuelva a aparecer esa mujer, esa tentación, ese deseo de pecar, yo voy a acudir y te voy a rescatar de ese problema. Pero necesito que te sigas acercando confiadamente. Por eso es que sigue usted en sus debilidades, pero el Señor dice, acércate a mí confiadamente. Yo quiero que alcances misericordia y encuentres mi gracia en un socorro oportuno. Entonces cuando viene el problema, viene la muerte, viene la necesidad, viene la tentación, Él cómo va a acudir en una forma oportuna. No le va a decir, vamos a ver qué hace Él, ahí verá. No, Dios va a estar ahí. ¿Por qué? Porque Él es el sacerdote por excelencia. Por último, quiero que vaya, mire a Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo 22. ¿Usted cree que por todos los errores que hemos cometido, ya hacía rato que Dios se hubiera acabado con usted y conmigo? Hacía rato. Porque viene teniendo una paciencia con nosotros en uno de los años 60, otro de los 70, otro de los 80. Unos venimos cojeando 12 años, otros 14 años, cayendo en los mismos errores. Y entonces mire lo que dice el libro de Lamentaciones. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios. Si fuera por la iglesia y por su familiar, ya sería morirse. Pero por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Siempre está ahí, cada mañana, cada tarde, en cada embarrada. Él abre sus brazos, hijo, por favor, yo te perdono, corre a mí, apártate del pecado.
Porque dice el 3:23, nuevas son cada día y cada mañana sus misericordias, su fidelidad. Grande es su fidelidad. Cada mañana. Mañana es un nuevo día, es un nuevo comienzo. Cada día es un nuevo comienzo para nuevos cambios, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Jesucristo. Ahora es el momento de orar. Es el momento de acercarnos a Él en esta mañana. Es el momento de poner nuestra necesidad, nuestra enfermedad, nuestro pecado, nuestra falta de trabajo, o dinero, o de salud, o de poner en sus manos mi carácter, mi pecado, mi terquedad. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu fidelidad sobre todas las generaciones, Señor. Extiende tus brazos, oh Dios, y cobija a tu pueblo en misericordia, porque hoy hay un nuevo comienzo para ellos, porque tú los has perdonado, Señor. Se activará esa economía que está detenida. Se activará esa relación que se había roto. Habrá perdón para el que no quería perdonar. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Señor, no necesitamos pasar al frente, es allí. Él está sentado junto a ti, allí al lado te abraza. Extiende los brazos de misericordia, porque Él conoce tu necesidad antes de que la pidas. Gracias por tu palabra. Gracias por este precioso pueblo que por misericordia han venido hoy. Ellos han venido hoy a este lugar porque tu misericordia en esta mañana los ha traído. Amén.